Y dice la Biblia, el primer día de la semana, leyendo Lucas 24, 1 al 7. Primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? No es lunes. El lunes es el primer día laboral, pero el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Jesús es bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde, viernes. Después de las 6 de la tarde comenzaba el Shabbat, y entonces ya no podrían hacer ninguna actividad que demandara un esfuerzo. De manera que a Jesús lo bajan de la cruz, les da tiempo para llevarlo a esta tumba prestada de José de Arimatea, lavan su cuerpo y ya no les da el tiempo para embalsamarlo. De manera que lo envuelven en un sudario y lo depositan en la tumba. Estas mujeres se quedaron con el pendiente de culminar el proceso de embalsamiento del cuerpo de Jesús. De manera que esperaban que amaneciera el domingo, primer día de la semana, que hubiese pasado el Shabbat. Aunque el Shabbat terminaba a las 6 de la tarde del día sábado, pues no era propio venir en la noche a hacer esto que culminaría esta tradición a los cuerpos muertos. Así que muy de mañana, quizás 4 o 5 de la mañana, ellas vinieron trayendo especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alguien diga gloria a Dios. Alguien celebre diciendo: Cristo vive. ¿Le puedes dar un poquito más de volumen a tu voz? Eso, más fuerte. Cristo vive. Cristo vive, y a su nombre, y a su nombre. Ocupen sus lugares y escuchemos esta reflexión de la palabra atentamente. Hemos llegado al último día de la Semana Mayor, el domingo de resurrección, es decir, el domingo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, la iglesia evangélica, nos reunimos los domingos, normalmente, dado a que es el día de descanso en el mundo laboral. Trabajamos de lunes a sábado la mayoría, otros de lunes a viernes, pero el domingo en un altísimo porcentaje descansa de sus labores. Y entonces ocupamos ese día para celebrar en nuestros templos, para ir con la familia, con nuestros hijos, y declarar la grandeza de nuestro Dios. Porque nosotros no celebramos la ley, que la ley mata, pero celebramos al que resucitó el primer día de la semana. Su nombre es Cristo Jesús. Pero no solo lo hacemos el domingo. La vida del cristiano evangélico nacido de nuevo
es cristiano no solo domingo, debe ser cristiano los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque Cristo a cada minuto de nuestra existencia sigue siendo fiel para todos nosotros. Lastimosamente, para la tradición, el viernes que se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para la tradición es el día más solemne, es el día más respetado, el día más celebrado por los religiosos. Pero el domingo de resurrección muy pocos lo celebran. Todos han hecho preparativos y algunos ya hasta duermen en las playas y en las orillas de los ríos. Todos están de paseo. Y la obra de nuestro Señor Jesucristo, escúchelo bien, no estaría completa sin el primer día de la semana. La obra de nuestro Señor Jesucristo no estaría completa sin este domingo en el que celebramos y recordamos la resurrección de nuestro Señor, que gracias a ello venció al pecado, venció a Satanás. Alguien diga gloria a Dios. Bien lo dijo el apóstol Pablo, y estamos de acuerdo, que sin la resurrección nuestra fe sería vana. Sin la resurrección de Cristo, nuestro cristianismo no tendría sentido. Lo leemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dijo el apóstol: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Estimados, esa tumba vacía allá en Israel, en Jerusalén, la tradición visita y celebra el Santo Sepulcro. Todos los religiosos de la iglesia tradicional, cuando van a Jerusalén, dirigen sus pasos al Santo Sepulcro. Pero fuera de la ciudad hay un lugar que se llama el Jardín de la Tumba. Tiene todas las características, cumple todas las características de que ese puede ser el lugar, ya que hacia un costado, viéndolo hacia el norte, está un cerro con algunas cuevas que ya se están deteriorando, pero que en fotografías de hace años atrás se puede ver como si fueran las cuencas de una calavera. Recuérdense que Jesús fue crucificado en el Calvario, en el monte de la calavera. De ahí hacia el lado izquierdo está el Jardín de la Tumba. Sin duda alguna, esta es una característica más para creer que ese es el lugar donde Cristo hace 2000 años fue crucificado y sepultado, porque antes de llegar a una tumba está una cisterna de agua. Y para dejar el cuerpo de Jesús en la tumba tuvieron que lavarlo primero. De manera que ahí está esa cisterna profunda de donde pudieron tomar esa agua para lavar el cuerpo de Jesús. Y a unos 80, 100 metros está labrada entre el cerro una cueva que era una tumba. Los guías de ese lugar son cristianos nacidos de nuevo, y cuando explican a los turistas que llegan de visita, con mucha honestidad los hemos escuchado decir: si es aquí o fue en otro lugar, lo cierto es que Cristo resucitó. Él está vivo. Su tumba está vacía. La tumba de grandes líderes religiosos, hasta placas de oro puedan tener, la de Buda, la de Mahoma, la de cualquier otro líder religioso, ahí están sus restos. Pero la tumba de Cristo está vacía.
Él resucitó. Y al Dios nuestro Dios sea la gloria y la honra. Y alguien diga amén a su nombre. Esa tumba vacía que las mujeres vieron cuando fueron al sepulcro el primer día de la semana es un mensaje poderoso e impactante para toda la humanidad, tanto para cristianos como para no cristianos. La tumba vacía es un mensaje que cada uno de nosotros tiene que comprender. Analicemos en esta reflexión cuál es el mensaje de la tumba vacía para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, la tumba vacía nos dice que Dios cumple sus promesas por difíciles que sean. El primer mensaje de la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo nos dice que Dios cumple sus promesas por difíciles que sean. En el libro de los Salmos capítulo 16 versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizado que el Mesías no sería dejado en la tumba y que su cuerpo no vería corrupción. ¿Cuál es la única forma para que un cuerpo muerto no se quede en la tumba y no sufra corrupción? Lo único que puede hacer que esto suceda y sea posible es que ese muerto resucite. Profetizado miles de años antes que el Mesías viniera a este mundo. Es cierto que no es una palabra fácil de cumplir, pero Dios lo hizo realidad. Jesús murió, fue puesto en el sepulcro, pero la tumba no pudo detenerlo. Él se levantó victorioso al tercer día, muy de mañana. Alguien dele alabanza, alguien diga gloria a Dios. Ahora escuche, si nuestro Dios, nuestro Padre eterno pudo cumplir esa promesa, si Dios pudo hacer realidad esa profecía expresada miles de años antes que el Mesías viniera, ¿cómo no podrá cumplir en nuestras vidas cualquiera de las promesas que Él nos haya hecho? Para Dios no hay nada imposible. Cada promesa que usted encuentre en la palabra de Dios, cada promesa que Dios haya dado para nuestras vidas, aunque parezca difícil de cumplirse, para Dios no hay nada imposible. Grítelo conmigo: para Dios no hay nada imposible. Quiero escucharlo más fuerte: para Dios no hay nada imposible. Dígalo más fuerte, que lo escuche el mundo entero. 1, 2, 3. Ese es el primer mensaje que nos da la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mensaje de la tumba vacía es un mensaje de esperanza. Leemos en Juan capítulo 11, versículo 17 al 26. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano que había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta, al toparse con Jesús, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, dijo Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano resucitará. Marta tenía una esperanza como la tenemos nosotros. Y dijo Marta: yo sé que resucitará, pero en la resurrección en el día postrero.
Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La tumba vacía nos dice que hay esperanza para aquellos que creemos en Cristo, porque Cristo es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él resucitará. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Jesús llegó a una casa de luto, a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Pero su amigo Lázaro había muerto. Tenía 4 días de haber fallecido. Pero él llegó, Jesús llegó con una palabra de esperanza. ¿Con qué llegó Jesús? Con una palabra de esperanza. Esta palabra de esperanza para esta familia era y es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Poco tiempo después, Jesús cumplió esas palabras en él mismo. Nos demostró que Él es la resurrección. Nos demostró que Él es la resurrección, que Él es la vida y que tiene todo el poder y la autoridad para resucitarnos a nosotros y darnos vida eterna. Abro un pequeño paréntesis. Es cierto que en la Biblia encontramos pasajes que nos hablan de muertos que fueron resucitados milagrosamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero todos los que resucitaron milagrosamente volvieron a petatearse, volvieron a morir. La gran diferencia de nuestro Señor Jesús es que Él murió, fue sepultado, resucitó y no volvió a morir. Antes bien, fue hecho primicias de los que han dormido en Cristo Jesús. Porque 40 días después de su resurrección, se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo para abrir un gran boquete en el cielo, por donde ahora todos aquellos que creen en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Esta es una palabra de esperanza. Esta palabra la expresó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y esta misma palabra es una palabra de esperanza para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para el cristiano que vive en Cristo, ya no hay muerte, es un dormitar. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. La tumba vacía para el pueblo evangélico cristiano es una palabra de esperanza. No se pongan tristes por los que duermen en Cristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escúchelo, palabra de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya. Si usted ha tenido que sepultar a un ser querido, pero que murió en Cristo, hermano, la tumba vacía te da la esperanza que un día Jesús resucitará a ese ser querido para llevarlo a las mansiones celestiales y vivir con él por toda la eternidad. Cuando dicen gloria a Dios. Aquellos que nos ha tocado enterrar a un hijo, nuestra primer hija que Dios nos dio como herencia a mi esposa y a este servidor, cumpliendo los 9 meses de gestación, el día exacto de su alumbramiento, resultó que estaba muerta. Era una ilusión como una pareja joven. Era mi ilusión que amo a los niños. Me dolió hasta lo más profundo humanamente hablando. Me hice el fuerte porque en algunas ocasiones le había llamado la atención a familiares que lloraban hasta desmayarse por su muerto. Y yo le llamé la atención y le digo: dejen de estar haciendo este espectáculo. Tu llanto no la va a resucitar. Fui muy cruel y me hacía yo el fuerte después de que el doctor me dijo: su esposa salió bien de la cirugía, pero su bebita está muerta. Y dije: gracias a Dios. Mi esposa apenas estaba regresando de la anestesia y le di la noticia de sopetón, porque me sentía fuerte. Delante de ella trataba de hacer bromas y animarla que nuestro bebé estaba en el cielo. Pero cuando llegué al panteón municipal y en un pequeño agujerito pusieron la caja y le echaron la primer palada de tierra, don Josué Fuertes se derrumbó. No pude ver más lo que estaba pasando y me alejé debajo de unos árboles a llorar inconsolablemente. Y ahora entendí que se vale llorar, pero no te quedes llorando, porque tenemos la fe y la gloriosa palabra de esperanza que quienes mueren en Cristo tienen vida eterna, y vamos a estar con ellos si somos fieles. Porque si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Y a los que están en los sepulcros, al escuchar su voz, resucitarán primero. Alguien dele alabanza a este Cristo de esperanza. Vivamos de la mejor manera para que cuando la muerte nos sorprenda, sepamos que hemos sido más que vencedores. El mensaje de la tumba no solamente es un mensaje de esperanza. El mensaje de la tumba vacía es un mensaje de victoria. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Lo primero que hemos aprendido en esta reunión es que el mensaje de la tumba vacía es un mensaje de promesas que se cumplen. El segundo mensaje es que hay esperanza. El tercer mensaje de la tumba vacía es un mensaje de victoria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. El apóstol Pablo, sacando el pecho en medio de tantos sufrimientos por Cristo, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas circunstancias que ponían en peligro su vida, él pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Al resucitar nuestro Señor Jesucristo, venció los dos últimos enemigos de la vida y del ser humano. Uno de ellos se llama la muerte y el otro se llama la tumba. Ningún ser humano por sí mismo puede vencer a estos enemigos. Pero como lo dice el versículo 57 que hemos leído del capítulo 15 de Primera de Corintios, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, no en nuestras fuerzas, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Parece que no escuchó. Si podemos mantenernos firmes en medio de un mundo pecaminoso, si podemos mantenernos firmes en el camino estrecho, en medio de tantas circunstancias adversas, no es en nuestras fuerzas, es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Él está vivo. Y a su nombre, un día cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él, podremos repetir victoriosos ese versículo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Saber que tenemos la victoria sobre los enemigos invencibles de la humanidad nos debe llenar de valor para enfrentar cualquier situación de la vida, pues la victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Alguien escuchó eso? La victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Gracias a Dios. Ocupen sus lugares. Solo para recordarles que Cristo, de acuerdo a su palabra, descendió a las profundidades del abismo y fue a arrebatarle al diablo lo que un día el diablo le arrebató al hombre en el huerto del Edén. Dios no hizo al hombre para ser un fracasado ni vivir en desgracia. Dios le hizo una ayuda idónea a Adán, no para vivir como perros y gatos. Pero el diablo se ensañó en contra de lo que más Dios ama. Hay tantos lugares majestuosos en el planeta. El universo es un milagro indescriptible. Hay aves con plumajes sumamente maravillosos en sus colores, cascadas y lagunas maravillosas, flores que nos dejan asombrados. El mundo en el mar es un milagro maravilloso. Pero nada de eso le atrae más la atención a nuestro Dios creador que la vida de cada ser humano. Si algo ama a Dios en el universo es a cada ser humano. Por eso le dolió en el corazón a Dios cuando Adán y Eva tomaron decisiones incorrectas. Y el diablo celebraba su victoria al quitarle la llave de la felicidad al ser humano. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo para que a través de su sacrificio Él le quitara al diablo la llave de la felicidad que le quitó al ser humano. El diablo celebró la muerte de Jesús en la cruz.
Cuando Jesús ha expirado, después de decir consumado es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El diablo celebró su victoria y pienso que fue al infierno a sentarse en su trono, y los demonios celebraban porque el diablo continuaba con las llaves de la felicidad del ser humano. Que el diablo le dijo a sus achichincles, a sus demonios, legiones: ese tal Jesús quiso venir a redimir al ser humano, pero está muerto en una cruz y lo han de meter a una tumba de donde nunca saldrá. Y todos celebraban en el infierno, sin tomar en cuenta que mientras Jesús estaba en la tumba, descendió a las profundidades. Lo dice Primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es así que mientras el diablo celebraba su aparente victoria, creyendo que había matado a Jesús vergonzosamente y lo pondría en una tumba de donde nunca saldría, mientras celebraba, no se dio cuenta que en ese abismo comenzó a descender una pequeña luz descendía, y entre más bajaba se hacía más resplandeciente. Los demonios, al ver esa luz, salieron despavoridos. Satanás no sabía qué pasaba. Cuando se dio cuenta, esa luz estaba frente al trono del diablo, que mantenía las llaves de la felicidad. Empezó a temblar y a sacudirse, porque era la mismísima presencia de Jesucristo, el Mesías, que había descendido a las profundidades. Cobardemente el diablo quiso salir corriendo. Ante su temor, cayó derribado, y al no poder correr se arrastraba como una culebra. Se cumpliría la palabra de Génesis: el diablo heriría al hijo de la simiente de la mujer en el calcañal, con esos clavos gruesos y crueles allí en el Calvario. La simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en los calcañales, pero la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mientras el diablo trataba de escabullirse como una culebra, Jesús, entre más se acercaba, más se retorcía, más escondía las llaves en sus garras. Y le dijo Jesús al diablo: hoy no vengo a amarrarte para lanzarte al lago de fuego. Hoy vengo a quitarte algo que le quitaste a mi creación. Vengo a quitarte las llaves de la felicidad del ser humano. Y levantando Jesús ese pie herido por los clavos, apuntó a la cabeza de Satanás, y entonces
aplastó su cabeza. Y con la cabeza aplastada le quitó las llaves. Le quitó las llaves. Le quitó las llaves. Le quitó las llaves de tu felicidad. Aleluya. 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 No tienes por qué seguir esclavo de la desgracia. Déjame terminar para los de la televisión en estos 30 segundos. Sufres porque quieres. Sufres porque quieres. Cristo pagó el precio de tu libertad. Lo único que hoy tienes que hacer es recibirlo en tu corazón y decirle: Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te necesito. Y dice la palabra que todo el que invoque su nombre será salvo. Hazlo ahora. Di: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, te necesito. Perdona todos mis pecados y hazme libre de estas cadenas malignas que me atan. Y hoy quiero recordar este día como el día de mi libertad. Que Dios te bendiga. Demos un aplauso a los de la televisión. Cristo es tu victoria. Cristo es tu victoria. Vamos, Cristo es tu victoria. Aleluya. Aleluya. Aleluya.